Hola, bienvenidas, soy el profesor Arnaldo y estoy aquí para explicarles y ayudarles a poder resolver en este caso la guía de aprendizaje número 4 que pertenece a la A4 y que está conectada simultáneamente con la guía de aprendizaje número 3. Entonces, si usted no ha realizado la guía número 3, esta explicación le permite también dar resolución a la guía número 3, ¿ya? Y si ya la realizó y tiene dudas, quizás con este video las puede sacar. Una explicación, este video sirve tanto para las niñas de séptimo y de primero medio, ya que debido a que es la misma guía de aprendizaje, porque estamos trabajando en la restitución de matemáticas, entonces vamos a trabajar la misma guía de actividades, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste esta guía? En demostrar, ¿ya? Esto ya va a estar en la página web, va a salir como actividad de aprendizaje número 4, ¿ya? Y la guía anterior, que era la 3, dice guía de aprendizaje número 3, ¿ya? Y ambas tienen que ver con el mismo objetivo. Lo que pasa es que la guía número 3 está centrada solamente en la primera parte, y aquí están unidas las dos partes que tienen que ver con este objetivo. Explico rápidamente. El objetivo de esta guía o actividad es demostrar que comprende la división con dividendos de 3 dígitos y divisores de un dígito, ¿ya? Interpretando el resto, resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios que impliquen divisiones. Entonces la guía número 3 solamente tiene que ver con interpretar el resto y representar el resto como fracción o decimal, que es la primera parte de esta guía número 4. Por eso que dice aquí, ítem 1 demuestra lo aprendido en la guía número 3. Entonces ahí tienen para practicar. Estas dos guías van a dar la evaluación formativa número 2 en matemática, entonces con estas dos les va a servir para poder estudiar y practicar para cuando tengan que dar esa evaluación. Esta guía nos envía de vuelta, nos envía al correo del profesor. Sí, me pueden consultar dudas que tengan en su desarrollo, pero esta no se envía. Lo que se envía son solo las evaluaciones formativas, ¿ya? Para dejarlo bien en claro. Comencemos entonces. Lo primero es recordar muy bien los elementos de una división, ¿ya? Y el algoritmo de la división. Tenemos por una parte el dividendo, lo que está marcado aquí en azul. Tenemos el cociente, el divisor y el resto, son los 4 elementos, ¿ya? El dividendo lo voy a poner en contexto. Esto que está acá, supongamos que son 268 dulces, ¿ya? Y el divisor, que son 5, supongamos que son 5 bolsas que yo quiero vaciar con dulces. Entonces, el cociente me va a indicar, que dice 53, que en cada bolsa voy a tener que envasar 53 dulces y voy a llenar estas 5 bolsas. Y aquí la importancia del resto residuo, que me indica que después de que llene estas 5 bolsas con 53 dulces, me van a sobrar 3 dulces que no alcanzaron para llenar otra bolsa, y si los echo en una de estas bolsas no va a ser equitativa la repartición de estos dulces, para que se entienda, ¿ya? Entonces eso es interpretar el resto en una parte, ¿ya? Comprender que en este caso es que sobran 3 dulces en el contexto de repartir estos 268 dulces. Eso es lo primero. Y otra cosa a recordar es que el resto se puede representar de dos maneras. Se puede representar como fracción o como decimal. Para representarlo como fracción, solo deben ubicar el resto en el numerador, como sale acá arribita, y en el 3, como pueden evidenciar, y el 5 viene siendo el divisor, que es lo que se está dividiendo. Entonces, esos 3 dulces que me sobraron, los repartiría en las 5 personas, y eso representa la fracción del resto. Y para expresarlo como decimal, yo debo dividir estos 3 dulces, por el contexto que está poniendo como ejemplo, dividido en 5, es decir, el resto se divide en el divisor, y al hacer ese desarrollo me da 0,6 décimas, que sería el decimal expresado, o el resto expresado como decimal. ¿Ya? Este proceso, que si bien aquí aparece el ejemplo y explica cómo hacerlo, lo voy a tratar de ejemplificar más
y reforzar con 2 ejemplos más, y así usted, si lo tiene claro y está bien, puede avanzar. Si no, presta atención a lo que yo voy a explicar ahora brevemente en 2 ejemplos, ¿ya? En nuestra pizarrita. Entonces nos vamos a ir acá atrás. Primer ejemplo. Supongamos que tenemos la división 157 dividido entre 5. ¿Ya? Se logra ver bien, ya. ¿Cómo es el algoritmo? El algoritmo de la división comienza diciendo, siempre de izquierda a derecha, tengo que ver si el 5 cabe en el primer dígito. En este caso, como es mayor, no cabe. Entonces yo tengo que tomar 2 dígitos y decir, bueno, ahora sí el 5 en el 15 cabe. Es decir, está en su tabla, es un múltiplo. El 15 es un múltiplo del 5. Entonces yo lo puedo dividir. Puedo decir 5 por cuánto se acerca sin que se pase a 15 o es igual a 15. En este caso, 5 por 3, que sería nuestro primer dígito del cociente, 5 por 3 me da 15. Lo ubico acá abajo y hago la diferencia para ver cuánto falta. En este caso cae exacto, entonces su diferencia tiene que ser 0. Siguiente paso es bajar el siguiente dígito, que sería el 7 en este caso, y me pregunto, ¿5 por cuánto se acerca al 7? 5 por 1 es lo más cercano, porque 5 por 2 es 10 y se pasa. Entonces, 5 por 1 es 5, ubico acá, hago su diferencia y me da 2. Ese 2 viene siendo mi resto, en este caso, ¿ya? Este es el resto. Voy a escribir aquí, este es el resto. O residuo, ¿ya? 157 dividido entre 5 me da 31 y como resto 2. Ahora, ¿cómo expreso este resto? Primero, como fracción, muy fácil, ubico el resto en el numerador. Esperen, no se alcanza a ver. Acá. Ubico el resto en el numerador y el divisor en el denominador. Y ahí está expresado como fracción. Eso es todo. Hay casos que hay que simplificar, pero no es necesario, no lo estamos pidiendo. Lo que nos interesa es que sepan expresar el resto como fracción. Es decir, tengo 2/5. Viene siendo el resto de esta expresión. Ahora, para transformarlo a decimal, voy a hacer su división, que sería 2 dividido en 5, lo vamos a poner como la forma del algoritmo. 2 dividido en 5. Entonces, ustedes están acostumbrados a dividir siempre que el divisor es menor que el dividendo. En este caso, el dividendo es 2 y el divisor es 5, es al contrario. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Ustedes tienen que preguntar si el 5 cabe en el 2. No cabe, cabe 0 veces. O preguntarse la tabla de 5. 5 por 1 es 5, entonces se pasa. Entonces tendría que ser 5 por 0. 5 por 0 es 0. Hago la diferencia con el 2 y me queda el mismo 2. Bueno, ¿qué hicimos? Nada, llegamos a donde mismo, ¿no? No llegamos a donde mismo. ¿Qué me permite esto? Transformar o trabajar en decimales, ¿ya? Entonces, al poner la coma aquí y trabajar como decimal, me permite cada vez que yo quiera dividir o al proceso de división, agregar un 0. Entonces yo pregunto, 5 por cuánto se acerca a 20, en este caso por 4 me da 20, exacto, entonces yo hago la diferencia y 20 menos 20 me da 0. Cuando llegue a que el resto en este algoritmo sea 0, yo tengo expresado finalmente como decimal mi resto, que era 2 de la división original, mi resto como decimal es 0,4, ¿ya? 2/5 es 0,4. Y ahí está expresado. Entonces, este procedimiento es el que tienen que hacer para expresar el resto como decimal o como fracción. Quiero hacer otro ejemplo más para que quede más claro aún y en lo posible sacar algunas dudas, ¿ya? De las que pueden haber quedado, porque no lo sé. Entonces, voy a hacer otro ejemplo más. Si usted lo entendió
y quiere avanzar en el video, lo avanza un poquito, no creo que me dure más de 5 minutos en volver a explicar el segundo ejemplo. Si no entendió algo o va muy rápido, recuerde que usted puede pausar este video y de esa forma ir comprendiendo un poco más lo que estamos explicando. 642 dividido entre 4. Vamos a hacer esta división. Fíjense acá, el 4 empiezo izquierda a derecha, me fijo, ¿el 4 en el 6 cabe? Sí, entonces agarro el primer dígito nomás y pregunto, ¿4 por cuánto se acerca a 6? En este caso por 1. 4 por 1 es 4, hago su diferencia. Esto lo hacen mentalmente ya las niñas que están en primero medio o quizás séptimo, ya también lo están haciendo mentalmente. Pero recuerden que estamos restituyendo algo que se suponía que ustedes comprenden. Entonces, estamos desde la base, que es anotar cuánto es 4 por 1, 4, y hacer la diferencia escrita visualmente, no solo mental. Entonces, 4 para llegar a 6, me sobran 2. Bajo el siguiente dígito, que sería el 4, y me queda 24. Y ahí me pregunto, ¿4 por cuánto me da 24? 4 por 6. Y me da exacto. Entonces me da 24, hago la diferencia y me sobrarían 0. Y de ahí bajo el siguiente, que sería el 2. Me pregunto, tengo que dividir acá. 4 por cuánto se acerca a 2. En este caso, como el 2 es menor, solamente me queda la opción de poner 4 por 0. 4 por 0 es 0, hago su diferencia y me sobra 2 como resto. Ya quise poner este ejemplo porque pasaba este caso, ¿ya? Si el 4, que es el divisor, es mayor que lo que está acá, que en este caso el dividendo que vamos desglosando, no tendría que ocupar la tabla del 0 porque no cabe en este caso el 4 en el 2. De esta forma tengo que el resto es 2 y cae 160 veces aproximadamente. Entonces, expresamos el resto ahora como fracción, que es la parte no tan complicada, que es poner el 2 en el numerador, un poquito más abajo para que lo puedan ver, y el 4, que es el divisor, en el denominador. Esto, para las niñas que son más grandes, es una fracción que es igual a esta, es el 1 medio, ¿ya? Eso se hace, por si lo quiere practicar, simplificando esa fracción. Para simplificar yo tengo que dividir por el mismo número, el numerador y el denominador, y un número que divide a ambos es el 2. Entonces, al dividir el numerador por 2, me da 1, y al dividir el denominador por 2, me da 2. Entonces yo digo que esas dos fracciones representan lo mismo. El 2 cuartos y el 1 medio representan lo mismo. ¿Ya? Eso para que lo vayan recordando y lo vayan practicando y no se nos olvide, que se llama simplificar. Lo voy a anotar acá arriba. Simplificar, que es dividir el numerador y el denominador por un mismo número, ¿ya? En este caso, el divisor en común es el 2. Vamos a expresar ahora este 2 cuartos, que era nuestra fracción, lo vamos a expresar como decimal. Entonces yo digo, el 4 en el 2 no cabe, entonces tengo que ocupar 4 por 0, que es 0, bajo el 2, ubico la comita para trabajar el decimal y me permite agregar un 0. Y 4 por 4 me da 20, o sea, cerca, por 5 da exacto, diferencia y 0. Ahí obtuve el decimal, que es 0,5. Si lo hubiera hecho con un medio, por eso son fracciones iguales que representan lo mismo, 1 dividido entre 2, el 2 es más grande que el 1, no cabe, entonces 0, bajo 2 por 0 es 0, diferencia, bajo el 1 y agrego un 10, y el 2 en el 10 por 5 me da lo mismo, ¿se fijan? 0,5, porque son fracciones iguales, simplificadas. Entonces puedo haber hecho con esta o con esa, y me daba exactamente lo mismo, 0,5, que es la representación como decimal de esa fracción. Entonces, esta es la primera parte, niñas.
que explica cómo es el algoritmo de la división y cómo expresar o representar como fracción y decimal el resto o residuo de una fracción. Que esto corresponde a la primera parte de su guía, de la guía que corresponde a la guía 3 y corresponde a la guía número 4, actividad de aprendizaje número 4, la primera parte. Lo otro que nos presentan es explicar qué significa el resto en algunos casos, ¿ya? Entonces yo voy a irme a la guía ahora. Voy a irme a la guía y voy a explicar aquí un poquito. Fíjense acá. Tengo un contexto, situación, es el mismo ejemplo que aparece en la guía número 3. Dice que un restaurante dispone de 14 tomates para hacer 3 ensaladas. Y obviamente hay que repartir esos 14 tomates en las 3 ensaladas. Y como pueden ver, acá tengo 3 pocillos con 4, que es el cociente, con 4 tomates. Y el residuo me indica que sobraron 2, ya para que todas las ensaladas queden de la misma proporción. Entonces, ¿cómo interpreto el resto? El resto 2, en este caso, significa que nos sobran 2 tomates si queremos que las 3 ensaladas queden de igual cantidad de tomates, ¿ya? Eso representa el resto en este caso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí aparece otro problema donde el resto es 0 y tienen que leer la situación o contexto y ahí expresar, en este caso, como es 0, significa que nos sobraron, pero nos sobraron ¿qué? Leamos el problema y interpretemos qué significa que haya quedado ese 0 en el resto. ¿Ya? Eso es lo que nos piden en la 1 y en la 2. En la 2 es otro tipo de pregunta, ¿ya? Que tiene que ver con responder sí o no, dependiendo de la afirmación que escribe acá la pregunta. Dice, ¿es correcto afirmar que el resto representa el número de canastas que repartirán en los campamentos? Y tienen que escribir acá, poner si que consideran que sí o consideran que no, marcan una X y justifican por qué. Y aquí está la división, está hecha. Ya 428 dividido en 3 igual a 142 y el resto es 2. Y me dicen, el resto 2 afirma que es el número de canastas que se repartieron en los campamentos, si consideran que no, y explican por qué y explican qué cantidad o qué elemento de la división me está explicando cuántas canastas yo voy a repartir. Y el resto, ¿qué significaría en este caso? ¿Ya? Eso es. Voy a ver si ustedes pueden veamos un ejemplo de la otra guía, voy a ayudarle un poquito aquí. Acá, dice, Felipe es el jefe de un grupo de trabajo formado por 4 estudiantes y el profesor jefe le entregó 55 caramelos para repartir equitativamente entre ellos. Pero si le sobran caramelos, deberán devolverlos al profesor. Felipe realiza el cálculo y afirma que deberá devolver 3 caramelos al profesor jefe. Marca con una X si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Vamos a resolver este problema de la guía número 3, ya que es el primer problema de ejercicio de la guía número 3, para poder explicar un poquito acá. Entonces, nos vamos a la pantallita. Voy a anotar acá mis datos para que no perderlos. Son el 55 caramelos y lo tiene que repartir en 4 estudiantes. Ya, vamos a la pizarrita para que logren visualizar acá. Ya. Entonces, ¿qué datos tengo? Son 55 dulces. Son 55 dulces. Y son 4 estudiantes. Entonces yo debo repartir estos 55 dulces en los 4 estudiantes. Realizo la división entre 4 estudiantes para ver cuántos tengo que repartir. El 4 en el 5 cabe, entonces 4 por 1 es 4. Hago su diferencia, me sobra 1, bajo el siguiente dígito, que es el 5, me queda 15.
¿4 por cuánto se acerca a 15? 4 por 3, que es 12. Hago su diferencia, 12 para llegar a 15. Muy bien, 3. Entonces yo digo acá, ese sería mi resto, 3. Entonces, el problema me preguntaba si es que sobraban o no sobraban. Y vamos a ver el problema acá de nuevo. Share screen. Acá. Dice lo siguiente. Perdón. Dice, Felipe realiza el cálculo y afirma, acá dice, que devolverá 3 caramelos al profesor jefe. Entonces significa que, según la división que nosotros hicimos, nos sobraban 3. ¿ya? Entonces, en este caso, Felipe está afirmando de manera correcta. Entonces, nosotros marcamos el sí y explicamos por qué. ¿Cuál es nuestra explicación? El cálculo que hicimos. Ya que hice la pizarra acá. Esa es su explicación. Ya poner 55. Por eso tengo la pizarra y es difícil hacerlo acá. Hacer esa explicación, hacer todo el cálculo, decir que esto es 13 y que el resto al final va a ser 3. Ya ustedes hacen todo el procedimiento. Entonces, y ahí explican, con eso explican que 3 corresponde a los 3 dulces que sobraron y 13 se repartieron a cada uno de estos 4. ¿Ya? Eso es explicar. Por eso que la habilidad es explicar. Explicar que el resto es 3, que por eso se reparten 3. O sea, por eso sobran 3 dulces y se tienen que devolver al profesor. Y explicar también que 13 son los dulces que se repartieron a cada niño en este caso. ¿Ya? Vamos a la guía número... Espérense un poquito. A ver si se ve acá. Volvamos a la guía. Entonces acá me pide después que yo en la guía, la primera parte, exprese ese resto que es 4 como fracción. Que lo practicamos ya, entonces puede retroceder el video y ver. Responde. Aquí el resto como fracción. Aquí tiene que usted hacer la división. 125 dividido en 4, hacer todo el algoritmo y encontrar el resto para poder expresarlo como fracción en este espacio que entregan acá. Acá está hecho el algoritmo y usted debe expresarlo como fracción primero aquí, ¿ya? Y hacer la solución, la transformación a decimal y escribir la respuesta acá, ¿sí? Acá tiene el algoritmo hecho, primero lo representa como fracción, desarrolla en este espacio de acá la transformación de fracción a decimal y la escribe acá como decimal. Y ahí estaría lista su respuesta. Esa es la primera parte de la guía, de la actividad de aprendizaje número 4 y de la guía número 3 principalmente. Resolución de problemas, que es la parte que se agrega en esta guía o actividad de aprendizaje número 4, que tiene que ver con poder resolver algunos problemas que son rutinarios o no rutinarios. Por ejemplo, aquí es muy importante comprender y leer bien, por eso se entrega esta tabla o guía de resolución del problema, que es saber qué me preguntan, qué datos tengo, resolver el problema y comunicar la respuesta. ¿Ya? La voy a explicar acá breve, no con mucha dificultad. Fíjense acá. Manuel tiene que ordenar 230 libros para una mudanza en cajas con capacidad para 9 unidades. ¿Cuántas cajas necesita comprar? Ese es el problema. Entonces tengo 230 libros y tengo que guardarlos en cajas, donde cada caja tiene una capacidad de 9 libros o 9 unidades. Primero lleno, ¿qué me preguntan? Bueno, siempre que tenéis claro cuántas cajas necesito comprar. Esa es mi pregunta y lo que tengo que responder al final. ¿Qué datos tengo? 230 libros y que cada caja hace 9 unidades o tiene esa capacidad. Para poder resolver el problema, debo de dividir los 230 libros en 9 para saber cuántas cajas necesito comprar, porque ya debido a que cada caja tiene capacidad para 9. Hago la división y veo que me sobran 5, que ese sería siendo mi resto, y ya tengo que comprar 25 cajas. Pero si compro 25 cajas,
me van a quedar 5 libros, que es el resto recibo, sin envolver, y por eso es que el problema dice que necesita saber cuántas cajas necesito comprar. Necesito comprar 26, porque si compro 25 me quedan 5 libros sin embalar. Ya, independiente que en una caja vayan solo 5 libros, la necesidad del problema es saber cuántas tiene que comprar, y tiene que comprar en total 26 cajas. ¿Ya? Ojo con eso. Le va a dar el pie para responder la siguiente actividad, donde son 135 turistas, y preguntan cuántos vehículos se necesitan para transportar a todos los turistas, si en cada vehículo solo pueden entrar como máximo 7 personas. Entonces, si el resto es 0, al hacer su división, el cociente les va a indicar la cantidad de vehículos que usted tiene que contratar. Pero si el resto es 2, 3, cualquier otra cifra, menor que 7 obviamente, significa que usted va a tener que contratar un vehículo extra para poder llevar esas 3 personas, o 4, o 5 personas, o 6 personas en el otro vehículo, porque no los puede meter en los vehículos que ya están, porque el máximo son 7 personas, ¿ya? Y la idea es llevarse a todas las personas al mismo tiempo, no es que el vehículo vaya y vuelva a buscar, sino que ese es el contexto. Entonces, lean bien lo que están preguntando, lean bien el contexto, y ahí le dan respuesta. Entonces, anímense, hagan esta guía. Si traten de hacerla ustedes, vean este video. Si tienen dudas, escriben a mi correo a saavedra@sta-medioteresita.cl, que ya está, usted ya lo tiene la mayoría. Si es que se te viene incorporando, no hizo la primera evaluación, pídele el correo a sus compañeras, ya, igual en la guía va, está, perdón, si no me equivoco. Claro, acá está el correo. Se fijan, a saavedra@sta-medioteresita.cl. Entonces usted ahí ya con ese correo me hace las consultas. La idea es que me consulte cuando no fue capaz sola de hacerlo, ¿ya? No cuando recién está comenzando. Intente, si no puede un problema, va al siguiente, trate de completar lo que más pueda de toda la guía, y una vez que la tenga completada, me puede preguntar alguna cosa, me manda una foto de la parte donde se equivocó, o me manda sí, con una foto, o me pregunta la pregunta tanto, yo no tengo una duda, profesor, puse tal cosa, pero con una fotito me sirve más entender qué hizo, qué no hizo, yo se lo devuelvo. Pero eso es, guía 3, guía 4. No la envíe de vuelta, recuerde que esto es para estudiar, para la que es la evaluación número 2. ¿Ya? Mucho gusto, espero estén muy bien. Yo sé que alguna está pasando momentos más difíciles que otros, pero entre todos, si nos apoyamos, vamos a lograr sacar este año adelante. Y mucha fuerza para aquella que esté pasando muy mal. Y desde acá, un abrazo virtual, que estén muy bien. ¿Ya? Se despide el profesor Arnaldo, que estén bien. Un gusto.